Así que bueno, el que tenga ganas también puede después mirarlo con tiempo. En nombre de la Sociedad Científica Argentina, para mí es un honor y un placer iniciar este evento que ya tiene 4 ediciones anteriores. Tratamos de mantenerlo, esperemos que tengamos la 6ª edición con más gente todavía, más disertantes interesantes. Steam Nexus nace como una iniciativa de parte del Games Technical Committee, del cual acá tenemos varios miembros, para poder difundir todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, el arte, la matemática, en relación al desarrollo vocacional, todo lo que sea educativo. En este contexto, nosotros, como parte de la Sociedad Científica Argentina, estamos interesados en poder desarrollar también las vocaciones, poder fomentar el interés, en especial en los jóvenes, hacia cualquier tipo de estudio que tenga que ver con el arte aplicado a las matemáticas, a la ingeniería y a las ciencias en general. En este contexto vamos a ver hoy cuestiones relacionadas con los videojuegos, que creo que es una de las vedettes de estos momentos, y vamos a ver algunas cuestiones de ciencia de datos, que hay gente de la CAET igual que está trabajando en estos temas, en especial conmigo. Vamos a ver a gente de Siemens, justamente nuestro primer orador, que también están trabajando en actividades STEAM. Y vino especialmente alguien de Chaco, la doctora Gilda Romero, especialmente para compartirles a ustedes una innovación que es parte de su tesis doctoral, que se llama STEAM Extremo. Ya vamos a ver lo que es. Voy a dejar ahí el gancho para que después vean lo que es. No los quiero entretener más, salvo decirles que esta entidad, la Sociedad Científica Argentina, que tuvo el honor de financiar la expedición Florentino Melino, donde fuimos el único lugar donde Albert Einstein dio su teoría de la relatividad en Argentina, y hemos tenido un montón de grandes oradores, y para nosotros tener hoy a estos oradores es un honor más. Alargamos esta lista de oradores distinguidos con estos que vamos a tener hoy. Y esperemos que vuelvan sobre esta grabación y que vengan a visitarnos también al próximo STEAM. Bueno, los dejo acá con nuestro organizador, Turner Nayar, que es el Games Technical Committee. Buenas tardes, gracias por estar. Tener la posibilidad de hacer esta exposición ante ustedes el día de hoy. La verdad que me siento sumamente honrado, un poquitín nervioso también, así que me disculparán. Nosotros elegimos para tratar el tema de STEAM, algo que nosotros venimos haciendo hace muchos años. Yo en la empresa tengo 27, soy responsable de sistemas de automatización para nuestra región Sudamérica, y somos muy sensibles desde que empezamos a difundir las nuevas tecnologías de automatización en cuanto a cómo se incorporan los conocimientos y el aprendizaje de la automatización en los estudiantes. Especialmente porque las escuelas hacen inversiones, son inversiones que no son menores, y de no contar con un buen proyecto detrás, un buen respaldo, generalmente esas inversiones no son bien aprovechadas. Entonces nosotros hicimos un approach desde la perspectiva lúdica de ponerle un contexto de desafío con premios, ¿no? Y en la modalidad de un concurso, y que extendiese la utilización de la automatización más allá de lo que es escribir código y programar un dispositivo, sino que entender de manera integral lo que implica la automatización, no solamente desde lo tecnológico, sino también desde lo social, desde lo económico fundamentalmente, desde lo que implica una inversión, poner esa conciencia en los estudiantes. Esto lo hacemos de mano de la Fundación Siemens también, que nos acompaña y que hace también actividades relacionadas con los temas de STEM. En particular, por ejemplo, hoy mismo yo tuve la oportunidad de participar en Tecnópolis, donde hicimos una inauguración con la Fundación Banco Nación y la Fundación Siemens, justamente todo un centro de
un laboratorio de artes electrónicas, pero se domina que si tienen tiempo sería lindo que pasen. Es muy interesante, hacen prácticas de obtención de hidrógeno, programación de autómatas, que recuerdo hoy trabajaron con energía eólica, realmente muy interesantes, desde criaturas de 5 o 6 años haciendo sus primeras armas de programación hasta muchachos a punto de terminar la escuela secundaria. Si me permiten, les pasaría ese video que preparé. Acá quizás posiblemente necesite alguna ayudita programática, si podemos encontrar ese video. Yo sé que quedó en punta, sí, pero a ver dónde estaría. Acá ya lo vi. Acá está. Así que este video es bastante explicativo un poco de las actividades que hacemos con la Fundación y luego voy a referir con más detalle a ese concurso. ¿Qué es la sostenibilidad? Sostenibilidad es un concepto con diversas interpretaciones, pero todas confluyen en una visión común. Sostenibilidad es actuar hoy siendo responsables por nuestros impactos presentes y futuros. Es ayudar a construir un mundo mejor para las próximas generaciones. En Siemens, esto significa trabajar estratégicamente para producir valor económico, social y ambiental. Comprendiendo que todas nuestras acciones deben considerar la minimización de riesgos, la detección de oportunidades de mejora y la posibilidad de potenciar vínculos sociales para desarrollarnos en armonía con la comunidad. Hace más de 160 años, Werner von Siemens ya aplicaba el desarrollo tecnológico y la innovación para la mejora de la calidad de vida. Hoy en día, manteniendo el mismo compromiso que nuestro fundador, los negocios de la compañía buscan generar valor agregado, protegiendo el medio ambiente y originando a su vez impacto social positivo. Sostenibilidad en términos sociales implica, por ejemplo, aplicar nuestro expertise innovador y tecnológico para fortalecer la educación de la sociedad en la que estamos insertos. Así nace nuestra Fundación Siemens, como un espacio pensado estratégicamente para complementar los impactos positivos de nuestra compañía en materia social y ambiental. Así surgen iniciativas y programas, como Experimento, a través de la cual buscamos promover en las generaciones más jóvenes el interés por la ciencia y la tecnología. A través del concurso Logo, les proponemos a los alumnos de escuelas a pensar como profesionales de la industria en beneficio de su comunidad. A partir de 2015, dimos inicio al programa de prácticas profesionalizantes, iniciativa en la que ayudamos a los alumnos de la escuela Werner von Siemens a insertarse en el mundo laboral mediante una práctica con alto contenido social. Orientados a la ciencia y tecnología, se complementan con acciones que buscan generar mayor conciencia ambiental y con programas que promueven la equidad social, en los cuales los voluntarios corporativos de Siemens son los principales. Bueno, ese es un poquito. Muchos de este proyecto de experimento lo van a poder ver en Tecnópolis, que está aplicándose ahora mismo, se está presentando esos proyectos. Yo quería contarles este tema del concurso Logo. Logo es un pequeño controlador muy amable que nosotros lanzamos hace ya más de 25 años al mercado y vino a dar una opción más sencilla a lo que se conocía como PLC. En ese momento las cosas evolucionaron mucho y luego se constituyó en un punto de entrada para los estudiantes secundarios, entre los que yo me encuentro también. En esa época, para mí era inaccesible un PLC. Con la aparición del Logo, reconozco que los estudiantes secundarios tienen una llegada mucho mejor. ¿De qué se trata esto? Bueno, como dice acá, invitamos a estudiantes técnicos a crear soluciones sustentables e innovadoras
que resuelvan problemáticas de su comunidad a través del módulo lógico programable logo de Siemens. ¿Cuál era el problema? El problema que nosotros notamos hace 20 años cuando esto comenzó era que las escuelas hacían inversiones que implicaban en dólares y les faltaba la iniciativa para llevar adelante un proyecto de automatización donde los alumnos pudieran aplicarlo y aprender. Y le faltaba, además de iniciativa, le faltaba motivación también. Entonces, nuestra idea fue acompañarlos con poner más contexto, con transmitir un poco la experiencia que nosotros teníamos en la industria, decir, bueno, la automatización se usa para esto, se programa para lograr estos beneficios que hay que demostrarlo. Entonces, pusimos como incentivos premios y los empezamos a poner nosotros también temáticas sobre qué desarrollarlo, para, digamos, acelerar un poco más la creatividad de los estudiantes. Si uno le dice programa y yo te premio al mejor, no funciona. Hay que decir programa con tal propósito para lograr tal objetivo. En base a eso, justamente, los objetivos generales que nosotros promovimos fue promover la transferencia de conocimiento teórico a situaciones prácticas. Es una de las cuestiones también que encontramos, que muchos estudiantes salen de las escuelas con conocimientos teóricos, pero en cierta manera hasta abstractos, no llevados a la realidad, y el objetivo que nosotros tuvimos fue volcar los conocimientos técnicos a aplicaciones reales. Capacitar a alumnos y docentes en el uso de herramientas básicas de programación en automatización. El punto aquí, los docentes juegan un papel clave, crucial. Es muy diferente el perfil de una escuela y de los estudiantes que salen de esa escuela de acuerdo a qué docente han tenido. Eso es más, nosotros reconocemos, porque con este concurso llegamos a casi 6 provincias de nuestro país donde, digamos, tienen diferentes situaciones de acceso a la tecnología, a recursos, etc. Entonces, la característica de cada escuela con los recursos que tiene hace la gran diferencia al docente que está al frente. Una gran escuela con muchísimos recursos puede no trascender si el plantel docente que tiene, el entusiasmo y el empuje que tiene un docente, y en general las escuelas, vamos a decir, más humildes o con menos escasez de recursos, cuentan con docentes mucho más motivados, más entusiastas y más creativos que justamente llevan más adelante, más rápido proyectos de esta característica. Justamente por eso es estimular también a los alumnos a trabajar en equipo y en forma interdisciplinaria, terminar con que el eléctrico solamente se responde por lo que tiene que ver con la ley de Ohm. O sea, interactuar con escuelas que tienen muchas carreras, que por ejemplo tienen mecánica, tienen química. Bueno, una solución de un determinado proyecto es multidisciplinaria, una solución no es estrictamente eléctrica. Tiene factores mecánicos, tiene factores químicos, pero hemos logrado hasta que incorporaran, por ejemplo, los docentes de literatura, por ejemplo, para poder enseñarles a escribir el desarrollo de un proyecto. Hemos logrado que involucren conocimientos de economía, por ejemplo, para demostrar el retorno de una inversión en un proyecto de estas características. Y también incentivar a los estudiantes a trabajar sobre su propio contexto, es decir, buscar situaciones en su inmediata realidad. No pensar en la nave espacial que va a Marte, pero tampoco en prender las luces de una sala. Es decir, me quedan 5 minutos. Sí, no, quería hacer una consulta. No. Perdón, pensé que me quedan 5 minutos. No lo iba a cortar. No, yo el logo lo conozco de los años 80, con las computadoras MSX y las Commodore 64. Pero el logo en esa época se usaba para jugar, para hacer mover algún muñequito, algún proyecto, algún brazo robótico. Hasta ahí conocía, pero no sabía que se usaba logo en los PLC. No, por ahí estamos hablando de logos diferentes. El logo se lanzó en el mundo del 1997. Yo fui parte de ese lanzamiento. Es otro logo que yo conocí en los 80, ¿no? No, es otra cosa. Está bien. Un punto, como decía aquí, es incentivar a los estudiantes a trabajar en su propio contexto, realizando tareas de investigación y desarrollo. Es decir, salir a la calle, salir a la industria, salir al campo, hablar con digamos, la comunidad, la industria de sus regiones e interiorizarse en la problemática que están pasando. Hemos tenido proyectos, estudiantes que presentaron proyectos para que en momentos de sequía asegurarse un reservorio de agua para la escuela para que en momentos de sequía no pierdan las clases. Imagínense, y así proyectos que son realmente emocionantes. Bueno, este es el leitmotiv que nosotros pusimos a los estudiantes para este año. Hemos pasado proyectos para el traslado de la uva desde la vid hasta el tanque de almacenamiento, por ejemplo, que en el camino había mucha pérdida energética del transporte y bueno, eso se pudo resolver.
la viabilidad técnica y comercial, acá es uno de los puntos Proyecto que de más IoT. evaluamos, inclusive especialmente en la final, donde le pedimos a los estudiantes el concepto del retorno de la inversión. Eso es algo que al principio nos costó mucho inculcarlo o presentarlo, pero trabajando con aproximadamente 15 escuelas que todos los años siempre presentan trabajos, esos docentes mismos aprendieron a enseñarle a los alumnos que un proyecto tiene que ser retornable. No se trata de poner un automatismo por el solo hecho de poner el automatismo, sino que tiene que haber un cálculo financiero que demuestre que eso que se invirtió hizo que el mundo sea mejor después de haber aplicado esa tecnología. Cuando digo esto, el mundo sea mejor, quiero decir que no solamente nosotros pedimos que se pruebe un retorno financiero, que haya una ganancia en plata, sino que haya una ganancia en seguridad, una ganancia en el medio ambiente, una ganancia ecológica, lo que sea, pero que se demuestre, que se pueda demostrar eso. Bien, bueno, ¿cómo organizamos el concurso? No quiero ahora perder el tiempo con eso. ¿Qué tiene que tener el proyecto? Bueno, está muy bien pautado, ¿no? Hemos tenido que ordenar un poquito la forma en que los proyectos se tenían que presentar, porque originalmente venía desde quien encarpetaba el proyecto en carpetas de cuero con letras doradas hasta el que venía 3 hojitas abrochadas con un clip. Entonces tratamos de homologar todo y con el advenimiento de la pandemia aprendimos todos a digitalizarnos y hoy día pedimos los proyectos netamente en PDF. Inclusive en la evaluación, porque en la final del proyecto nosotros le pedimos a los alumnos que vengan a hacer una presentación, sacamos 4 ganadores por cada región, cubrimos las regiones de Cuyo y Sur, la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, tenemos un ganador por cada una de esas regiones, a cada uno de esos ganadores los premiamos. Tenemos 3 ganadores por región, los premiamos con equipamiento de automatización y maniobra eléctrica, con lo cual este tipo de equipamientos hoy día, todos este tipo de equipamientos no solamente les permiten hacer proyectos eléctricos, sino también proyectos informáticos, porque hoy día cualquier PLC, empezando con el logo, tiene una página web embebida. Entonces el alumno ya puede empezar a aprender no solamente a hacer selectividad eléctrica para la protección de un motor, sino también desarrollar una página web, integrar los datos con otros dispositivos. O sea, esta solución, no sé cuántos eléctricos hay aquí, pero así sencilla como se ve aquí, tiene un mundo de posibilidades de aprendizaje. Y bueno, el primer puesto interregional tiene una complejidad mayor en cuanto al equipamiento que entregamos. Y el premio de la etapa interregional, o sea, los 4 ganadores de esas 4 regiones, vienen a Buenos Aires. Después de la pandemia empezamos a hacerlo más virtual. Los alumnos desarrollan un video donde exponen su proyecto demostrando, entre otras cosas, ese retorno de la inversión, que esa presentación se hace entre un grupo de jurados propios nuestros de Siemens, gerentes y CEO de nuestra compañía, y el ganador, que eso sale de una evaluación, un debate que se hace, porque la verdad que es muy difícil a veces tomar una decisión de quién es el equipo ganador. Le damos un viaje de estudios de una semana en puntos clave de nuestro país. En general estamos yendo últimamente a INVAP y a Bariloche, digamos, cosas que realmente son un lujo para nuestro país y que, digamos, incentivan a los alumnos, les abren mucho el entendimiento de las posibilidades de carrera profesional que pueden realizar. Imagínense, en Bariloche tienen el Instituto Balseiro y el INVAP. Del INVAP van a visitar cómo están, si tienen suerte, ven en la sala donde están armando satélites o donde están probando los reactores de partículas que ellos desarrollan. El Instituto Balseiro está avidísimo de estudiantes y los recibe y les pregunta lo que puede hacer. Es algo muy no sé cómo estoy de tiempo, pero no quisiera abusar, pero más o menos eso es un poquito lo que nosotros queríamos contarles. Nos parece una actividad que empezó, vamos a decirlo, de bajo perfil para nosotros y se convirtió en una actividad sumamente importante, incluso dentro de nuestra empresa. Nuestros managers o CEOs es un poco un cable a tierra de ver Logo que 8.0. los estudiantes que en nuestro país, esto apuntamos fundamentalmente a escuelas secundarias técnicas, mayormente estatales en general,
pero en general apuntamos a todas las escuelas secundarias técnicas de nuestro país. Bueno, es un golpe de realidad porque nos damos cuenta que la juventud no es lo que solamente aparece en los diarios y las revistas o la televisión, sino que hay un potencial de estudiantes que se esfuerzan haciendo este tipo de trabajos, reuniéndose fines de semana, interactuando con otros grupos de la propia escuela. Hemos tenido la experiencia de estudiantes que vinieron a Buenos Aires a hacer esta presentación. Era la primera vez que venían a Buenos Aires, era la primera vez que se subían en un avión, estudiantes de Mendoza. Vinieron, ganaron ese concurso y bueno, son experiencias muy fuertes que creemos que no se lo olvida. Pero para nosotros también es un trabajo de inversión importante, de formar y de generar ese concepto de que la automatización no termina en programar un autómata, sino que implica una mejora de lo que se hizo antes y después de esa inversión y ese conocimiento y el entendimiento que queremos lograr en estos chicos. Bueno, nada, eso es un poquito algunas fotos, ¿no?, de estos 20 años de historia. Bueno, acá van a ver algunas fotos de quienes habla con un poquito más de pelo todavía, y menos panza. Pero acá pueden ver diferentes finales. Acá es una final donde llevamos a los estudiantes a Brasil, llevamos a la feria de la INSA. Acá ven algunos CEOs haciéndoles las preguntas a los alumnos, muchos ganadores, recepción de premios, visitas a diferentes plantas, fue de Coca-Cola, sí. Aluar, perdón, esa fue en Aluar, vamos también a Puerto Madryn. Este fue la primera vez que tuvimos un equipo netamente de chicas que ganó ese año, 2018 creo que fue. Y bueno, también las otras actividades que nosotros hacemos dentro del proyecto Experimento. Así que bueno, de vuelta, muchísimas gracias por la atención y muchas gracias por esta invitación también y ojalá se haya sido de interés para ustedes. Hasta luego. A un nuevo concepto o un concepto que aún lo estamos estudiando y lo denominamos XTEAM. Ahora les cuento bien, un poco un nombre comercial, pero tiene su razón de ser. Bueno, estamos todos en el ambiente de qué significa esto de STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, y traje un poquito este grafiquito como para que nos acordemos o como para que vayamos relacionando, ¿no? Esto de que, acá podemos empezar por donde querramos, en realidad, por ahí si sentimos más afinidad por ciencia, por ingeniería, por tecnología, por arte o por matemáticas. ¿Sí? Y bueno, como ya venimos contando y venimos viendo, en todo lo que se refiere a este tipo de disciplinas, sabemos que aquí la clave, la cuestión es lo interdisciplinar. Esa es lo definitivo, ¿no? Y bueno, hay muchas ventajas que hacen a qué significa esta educación STEAM y por qué es necesario promoverlas, ¿sí? Y en este contexto, sobre todo ahora que estamos trabajando con el talento 4.0 o con el desarrollo del talento 4.0, con las competencias, los skills que necesitamos para vivir en este mundo VUCA, para vivir en este mundo del siglo XXI. Aquí simplemente marco algunos que, bueno, vienen a esto, ¿no? A lo que veníamos conversando, a los proyectos interdisciplinarios, a que tenga sentido para cada una de las personas que están participando, pero principalmente a quienes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en realidad aprendemos los que estamos facilitando el proceso como a quienes están tomando este proceso, ¿no? O sea, a quienes se les llaman estudiantes o alumnos, tanto como a los que tienen el rol de docentes. El aprendizaje viene por los dos lados en diferentes sentidos. Y ahí el aprendizaje significativo tiene que tener relevancia por esto mismo que también nos acababan de contar, ¿no? O sea, que sepamos que estamos contribuyendo de alguna manera, porque así, si bien también hay muchas generaciones, estas cuestiones que hacen a involucrarnos en algo que nos interesa, bueno, justamente significa o va a significar que tenga más sentido para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, en base a estas cuestiones,
nosotros en un grupo, que es lo que no dije al principio, pero en un grupo de trabajo, ¿sí? Que venimos con el INSIEBIS, es que estamos conversando o que estamos tratando temas de STEAM y de inteligencia artificial. Fuimos en el año número 2 de pandemia a desarrollar una experiencia con todo lo que nos decía el librito, ¿no? Esto que dijimos, bueno, tenemos que preparar la experiencia, por supuesto, saber cómo hacer la secuencia didáctica, por supuesto, el proyecto como tal, sacar los objetivos, etcétera, etcétera, sabiendo que tenemos dos partes interesadas. Y en ese contexto, nosotros quisimos ir un poquito más allá y dijimos, bueno, vamos a desarrollar un intercambio entre escuelas, particularmente de nivel secundario, con el desarrollo de un proyecto STEAM de base, pero la particularidad es que estos participantes se encontraban a unas 191 horas, dice ahí, caminando de distancia, porque particularmente se eligió un colegio de secundaria con foco en el arte, que se estaba ubicado en Casira. Casira es una localidad de Jujuy. Y la otra escuela con la cual, el otro grupo de estudiantes con los cuales estuvimos en contacto fue la escuela 129 de Paraje Pampas Secas. O sea, ¿ustedes sabían que existían esos lugares? Capaz que no, como yo tampoco, ¿no? Yo vivo en Resistencia, en Chaco, por ejemplo. Pero bueno, dentro del grupo, uno de los integrantes, que se llama Mauro, dijo, bueno, yo me comprometo a gestionar, a trabajar para que nos desarrollemos esta experiencia, porque queríamos ir más allá y queremos probar todo esto que nos dice la teoría con respecto a los proyectos y cómo tenemos que hacer estas experiencias en STEAM. Perfecto. Ahora pongámonos un poquito, o unos retos, digamos. Bueno, entonces, elijamos colegios. Ok, yo desde Jujuy me comprometo a poder trabajar con la escuela de Casira, vamos, previa conversación obviamente, y en mi caso, yo con esta escuela de Paraje Pampas Secas. Para resumir, ambas localidades son obviamente escuelas rurales, en el sentido general de la palabra, y estaban aproximadamente a 200 kilómetros de cada una de sus respectivas capitales, tanto en Jujuy como en Chaco. Bueno, ideamos un proyecto a través de una plataforma, en este caso estuvimos un poco también promoviendo, en particular en el Chaco en este momento se trabajaba, una plataforma que sigue trabajándose, pero se trabajaba ahí con una plataforma que se llama ELE, que pretendía justamente en principio, al principio de la pandemia fue como un repositorio, pero después quiso convertirse en un espacio, una plataforma general en la cual estudiantes puedan encontrar diferentes espacios para, además de las escuelas, para poder continuar con su ciclo escolar y así tal vez irse al blended learning, o sea, al aprendizaje un poco lo que se llama hoy híbrido. Exactamente. La palabra más técnica es blended, pero por ahí hoy se llama híbrido. Bueno, desarrollamos el proyecto, lo disponibilizamos en una plataforma, dijimos cuáles eran los pasos, creamos ahí lo que se denomina objeto de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje en el sentido del e-learning, donde tenemos cápsulas, tenemos bien identificados cuáles van a ser los pasos, cuáles van a ser cada uno de los objetivos de las diferentes etapas. Nos propusimos entonces trabajar en encuentros sincrónicos, ¿sí? Semanales, incluso acá he dejado una de las horas, como eran ambas escuelas secundarias, de aproximadamente 30 personas por cada una tenía 28, la otra tenía 32, vamos a resumirla ahí. Sí estaban separadas por ciclo primario, o sea, perdón, primer ciclo es
primero, segundo y tercer año, y el segundo ciclo es cuarto y quinto año, ¿no? A una determinada hora. Y todos cursaban a la tarde, así que a mitad de la tarde. Y, como decía anteriormente, nos proponíamos hacer el intercambio entre esas escuelas a través de un proyecto, que, perdón, no les pasé acá en el proyecto, la idea era trabajar con un proyecto en Scratch, ¿sí? Porque lo que queríamos dar eran las primeras aproximaciones en lo que hace a el pensamiento computacional. Y particularmente elegimos un proyecto en Scratch donde, bueno, cada uno de los pasos hablaba de esto, ¿no? De cómo yo utilizaba Scratch para empezar a tener los conceptos algorítmicos y al final, idealmente, me quedaba con un proyecto en Scratch. ¿Sí? Bueno, entonces nos propusimos trabajar de esta forma y también, ya que estamos, hacíamos un intercambio. Además de desarrollar ese proyecto, lo que queríamos compartir era esto, el lugar, la cultura, cosas que nos pasaban a nosotros, sabiendo que eran dos escuelas. Los chicos, la verdad es que se animaron un montón, desarrollaron, se conectaban en los diferentes encuentros. Se hizo eran 10 encuentros más el encuentro inicial, ¿no? Estaba todo seteado, configurado para que funcione perfectamente de acuerdo a esto que, bueno, yo simplemente dije una sola captura de pantalla, pero es una secuencia didáctica, ¿no? Por cada uno de los ítems decíamos cuál era el desafío, qué era lo que queríamos hacer, desde las líneas de código, etcétera, etcétera. Ahora, la vida misma ocurre y nosotros mismos nos pusimos a ver que fuimos encontrando cosas que sucedían. Y esas cosas que sucedían las voy a resumir en estos 6 puntos, aunque son más, pero bueno, dijimos escuelas rurales. Y sí, todo bien, pero unos estaban a 3.000 metros de altura. La conectividad no era la correcta, o no era en ese momento, o había mucho viento, o esto fue, perdón, me olvidé decir, en una época de septiembre a noviembre. Entonces los 10 encuentros se hicieron de manera en esas fechas. Entonces, ok, y bueno, y en el Chaco sí hay internet, sí, también podemos dar a entender que podríamos tener internet, etcétera, 4G. pero escuela rural, ¿cómo? 4G, ¿no? Tenían. Tenemos 4G, sí, pero también pasa o que se corta la luz, o que o es época de lluvia, o es época de época de mucho calor, en fin, Claro. pues cosas que suceden. Entonces, el acceso a la tecnología, dada por la conectividad como tal, fue uno de los ítems con los cuales la verdad es que esos encuentros sincrónicos que nosotros decíamos a tal hora, tal día, no necesariamente se llegaron a cumplir de una manera tan sincrónica. ¿Sí? Y la otra cuestión es que hoy decimos que todos tenemos un teléfono, y no necesariamente todos tenemos un teléfono, ni hoy todos tenemos otro dispositivo móvil. Y no todos tenemos el mismo laboratorio, o si tenemos un dispositivo, un smartphone, no necesariamente de última gama o de gama media alta, no. Por más que no nos parezca difícil. No obstante, nosotros decíamos, y justamente esta era una de las ventajas de la plataforma en la cual nosotros subíamos todo el material, digamos, didáctico, era una plataforma que tenía disponibilidad para no consumir datos, ¿sí? Pero sí tenías que tener señal, por ejemplo. Y dentro de otras variables nosotros encontrábamos también, bueno, que había muchas ganas de ejecutar este proyecto, porque en definitiva todos, y hay un boom, ya sabemos, sobre todo en estos jóvenes, que todos hablamos de la generación, bueno, ya no la X, pero sí la Z y la gamma, y decimos, son todos digitales y bla, 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 nos gusta y estamos todo el día con
con el TikTok, con esto, con el otro. Y sí, y hay también un boom sobre la programación, por ejemplo, que es algo por lo cual los entusiasmaba. Pero no necesariamente todos los profesores están tan enganchados como para desarrollar un proyecto educativo relacionado al STEAM, ¿sí? Entonces, estas cuestiones también hicieron a que la práctica como tal, por más que haya compromiso o involucramiento, participación de las partes, fuera de una manera tan... o tuviera sus altibajos, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces, todo eso implica que tenemos que también administrar esta cuestión de las expectativas que han sucedido o que se fueron sucediendo desde el inicio del proyecto hasta qué es lo que está sucediendo con el proyecto. Entonces, de estas cuestiones, nosotros, bueno, en el medio, como para terminar de contarles la historia, se fueron desarrollando los proyectos, se desarrollaron algunos grupitos hicieron algunas cosas en Scratch, pero también tuvimos que adaptarnos a lo que queríamos o lo que necesitábamos según todos los libritos y lo que decíamos, este es el proyectito completo en el cual nosotros dijimos que íbamos a hacer así y asado y la semana tal y los chicos nos iban a entregar acá, íbamos a formar tales grupos, etcétera, etcétera. Lo que pasa en la vida misma, ¿no? Pero bueno, nosotros además quisimos hacerlo con lugares alejados. Porque dijimos que ahora todos estamos re bien en la pandemia, entonces la tecnología no es un impedimento. Mentira, sí lo es. Y es cierto, de diferentes formas a las que queremos llamar tecnología, ¿no? Entonces, estas cuestiones nos hicieron visualizar y analizar que fuimos a tener que sortear diferentes brechas o barreras. Por ejemplo, esos encuentros sincrónicos o asincrónicos después terminaron yendo por WhatsApp. Entonces, los desafíos, por ejemplo, los fuimos compartiendo ahí. Por ejemplo, como también otras cuestiones, bueno, tuvimos que cambiar eventualmente el horario, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que encontrar otros momentos para poder cumplir de alguna manera esto que nos estaba pasando. Y así fuimos a visualizar que a todo este modelo teórico que existe y que se está estudiando, pero que ahora está en auge desde hace unos cuantos años, le está faltando otro par de cositas de acuerdo a nuestra mirada o nuestra realidad o otras consideraciones de acuerdo a lo que nos está sucediendo a nosotros. Entonces sabemos que hay barreras relacionadas con lo que les pasa a los docentes, a la parte institucional o educativa, a los tutores o a la comunidad en general y a los estudiantes. Y nosotros fuimos a agregar también lo que sucede en el contexto, ¿sí? Ese contexto sociocultural o el contexto que hace a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, como para repasarlo, los docentes sí tienen que, o buscan, o tienen sus propias inseguridades en la práctica como tal, por tal vez una falta de formación, por competencias, ¿sí? Por diferencias generacionales también. Esa es otra cuestión que no se está conversando. ¿Qué es lo que pasa en la culturalidad o por las diferentes culturas relacionadas a los valores y las costumbres y a lo que tiene sentido para cada una de las personas, ¿no? Muchas de esas cosas a través de su formación. La institución y los directivos, y lo mismo además de esta falta de formación, bueno, dificultades o limitaciones propias que hacen a el contexto relacionado con estas cuestiones presupuestarias. Yo sí estaba súper enganchada, por ejemplo, a la directora de Casira, ¿sí? Pero incluso ella trató de conseguir más dispositivos para que los chicos se conecten, ¿sí? Para que puedan tener, y estaban dispuestos y hacían todo ese esfuerzo. Pero del otro lado, por ejemplo, ¿cómo hago cuando directamente no tengo electricidad? ¿Sí? O sea, hay cosas que escapan a ese contexto como tal, ¿sí?
Y después, por supuesto, hay ciertos conflictos que dijimos que hay docentes que se han enganchado, como hay otros docentes que siguen siendo reticentes, y esto de la interdisciplinaridad no les cierra del todo, digamos. Entonces, bueno, son cuestiones, son barreras que hacen y que tienen que seguir sorteándose o seguir trabajándose para poder sortearse. Por supuesto que todo este contexto... ¿Te puedo hacer una consulta? Claro. ¿No han puesto en este proyecto, por ejemplo, las energías renovables? Por ejemplo, en el caso de que no tengan electricidad en esa zona. Sería muy interesante. Ahora hay que llegar a la localidad y... O sea, llegar con los paneles solares y las Para baterías. que te des idea, en Casir había una única conexión para todo el pueblo. Y si se conectaban los chicos al proyecto, el resto del pueblo no tenía conexión. No tenía electricidad. A ese nivel estamos hablando. Y en el Chaco teníamos lo mismo, porque el Chaco, no sé si todos se conocen, hay una gran tormenta y un gran calor y olvídate de la tecnología. No Claro. hay bit que resista. Entonces no hay electricidad, no puedes usar tecnología. Entonces todo esto de fomentar la ciencia y la tecnología sin tecnología se complicó. Ah, está Ese bien. fue el problema. Bueno. Bien. Decimos que en educación, para que funcione la educación, tenemos que involucrarnos todos, y por eso es que también hay un punto importante, no es tan solo el estudiante, no es tan solo los docentes, sino es la comunidad, los tutores, a quien, como esté constituida, porque así se hace la educación, ¿no? Entonces, hay cuestiones o hay barreras también que hacen a involucrarse o no, ¿sí? Y como les decía, bueno, después las brechas relacionadas con los estudiantes, estas son cosas que ya conocemos en líneas generales, que son comportamientos o generacionales o características que hacen propia a las motivaciones de cada estudiante. Y lo del contexto es algo que nosotros entendemos que es súper importante que lo vayamos a agregar y que lo vayamos a entender, ¿sí? Porque inclusive se puede dar en las mejores condiciones, o sea, pero acá cuando estamos en ambientes ásperos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es que surge entonces, o es como surge entonces esta cuestión o esta variable de tratar de aplicar o desarrollar proyectos STEAM, pero en contextos que son, digámoslo, desfavorables, ¿sí? En contextos o donde hay variables tecnológicas en el amplio sentido de la palabra, no tan solo el no tener acceso a internet, ¿no? Es como comentaba anteriormente, y también alguna que otra barrera sociocultural y o generacional. Lo cultural hace bueno, y me vas a tocar esto, pero no lo vas a hacer. Teníamos algunos desafíos que decían, por ejemplo, ir al almacén de tu barrio, ¿sí? Y pedirle, ¿qué era que le pedíamos, Dani? Le pedíamos información sobre las cosas que vendían de la alfarería en Casir. Exactamente. Que viven de la alfarería. Exactamente. Cosas que le ven. ¿Por qué? Porque eso estaba relacionado con crear la historia, por ejemplo, en Scratch, ¿sí? Que decíamos, bueno, ¿cuáles son o quiénes son los personajes que se venden en tu pueblo? ¿Sí? O sea, estas cuestiones que hacen yo, y que hacen ahí al yo estudiante, salirme de mi zona de confort y que no esté o en internet, sino que yo interactúe con otro y que al otro le interese. Notamos, por ejemplo, ahí una muy buena voluntad por parte de ese comerciante, de esa persona que tenía un comercio y decía, bueno, sí, voy, y nos mandaban los videitos. Ahora me di cuenta que hubiera subido el videito para mostrarles, pero bueno, lo tengo todavía en el WhatsApp. Decirle, bueno, esto es así y asado y así asado. Los pibes no saben interactuar muchas veces, ¿sí? O porque son tímidos o porque simplemente no tienen esa conversación. Y por el otro lado también sí encontramos algunos, o nos contaron, que así como algunos se entusiasmaban y que vayan y que les cuenten o que les pregunten, otros no lo hacían, ¿sí? Otros es como que eran bastante reticentes. Por eso es lo sociocultural. O sea, tenemos para que le importe y para trabajar en proyectos, porque, a ver,
el ciudadano global tiene que actuar local pensando globalmente, pero el impacto es local. Entonces vos tenés que saber qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Y lo que está sucediendo alrededor inmediatamente es el lugar donde estás, ¿sí? Entonces, eso, conocer cuáles son esos valores que te están, que estás compartiendo o no, son importantes. Identificarlos, y no tan solo identificarlos, sino saber, bueno, después de identificarlos, saber cómo lo vas a tratar. Y por supuesto lo generacional que hace a, como bien estaba marcando, lo comunicacional, ¿sí? Sabemos que hoy en todas las empresas y en esta misma sala estamos conviviendo como mínimo 5 generaciones, por lo que veo. Tenemos baby boomer, tradicionalistas, generación X, y levanta la mano la Z. Me faltaría la Z, pero si no, estamos... O sea... Y es lo que nos toca. Pero identifiquemos que cada uno tiene su riqueza y lo importante acá es abrazar la diversidad. Reconocernos que cada uno tenemos nuestras fortalezas. No miremos... O sea, yo como primero estudié calidad, para mí no hay debilidades, sino hay oportunidades de mejora o elementos o características en las cuales nos vamos a apoyar en otros. Esa es la idea. Y también, si tenemos que decirle debilidad, que no sea una mala palabra, o sea, así como el fracaso, que no tenemos que ponerlo como mala palabra. Nos pusimos como marcos de trabajo general para dar soporte justamente a casos como los nuestros. Entonces, sabemos que hay una población y que más allá de la moda o de las diferentes iniciativas es importante involucrarnos en esta temática de STEAM, pero que también están insertos en ciertos contextos que tienen determinadas restricciones. Estos son los elementos que hacen a estas características. ¿Sí? Esas variables del contexto son las que van a ser los factores críticos de éxito. Tenemos que sortear las diferentes barreras de entrada y o desarrollo de las experiencias propias y por supuesto que es importante la evaluación, que no es solamente de si el proyecto es exitoso o no, el rendimiento académico o el rendimiento de la experiencia, o si construimos tal cosa, eso fue exitoso, no es suficiente. Tenemos que encontrar después al corto plazo, eso es por el corto y mediano plazo, cuáles fueron los impactos que se desarrollaron como parte de la experiencia, que es lo que entendemos. Entonces, teóricamente acá, y que lo estamos llevando a la práctica, primero la teoría con la práctica, necesitamos entender, y este fue el modelo, la primera versión de nuestro ciclo de vida, porque capaz que necesitan ajuste, ahí estamos trabajando en ello, donde, bueno, para generalizar, hay un análisis y planeamiento, hay una modelación e implementación y hay una ejecución y monitoreo. En el análisis y planeamiento tenemos en consideración todas estas variables que le contaba, o mejor dicho, las variables generales. Después hacemos foco en lo del STEAM extremo, que es como se ve acá, ¿sí? Donde vemos cuáles son esas particularidades, qué es lo que les pasa, cuáles son los desafíos, las expectativas, qué es lo que les pasa a cada uno de los involucrados. Tenemos que, decía hoy de las expectativas, ¿no? Negociar las expectativas y tratar de gestionar. Hay una gestión de riesgos en ese sentido, para después crear un plan de acción de acuerdo a la evaluación del contexto y también las tecnologías que tenemos que utilizar. Y bueno, después de detectar ese análisis y planeamiento, se hace desarrollamos un modelo de implementación donde ya buscamos, mejor dicho, ajustar esas variables que se están desarrollando o que estamos teniendo para poder ejecutar y monitorear, y el círculo vuelve a empezar porque esto tiene que tener mejora continua, ¿no? O sea, como todo proyecto, y por eso es también la X de la agilidad. Así que es un poco lo que queríamos contarles, tratando de que si tienen un proyecto extremo, vamos a tratar de desarrollarlos y, bueno, tratar de seguir validando nuestro modelo, porque en definitiva es eso.
la doctora Diana Imperatore, que también a la vez es coautora de este proyecto Umbral Pasajero Fantástico, que es lo que vamos a presentar ahora. El proyecto es un proyecto educativo transmedia, empezó como un material didáctico, vamos a explicar esa parte en realidad, pero después terminó haciéndose como algo más grande y terminamos ampliando, digamos, el material didáctico y ahora ya lo llamamos proyecto educativo transmedia, que digamos está en una etapa todavía, digamos, primigenia, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, voy ay, ¿por qué no? Página adelante, avanzar. Sí, pero es que no. La interrelación y la confluencia de tecnologías y pedagogías emergentes y la práctica artística. Así fue concebido desde el inicio. La base fue un abordaje de la literatura fantástica. A partir de ahí se diseñó un universo narrativo compuesto por diferentes piezas. La primera pieza fue un guión original basado en uno de los aspectos de un cuento de Cortázar que se llama Continuidad de los Parques. El guión se llama De los Parques, un guión que cuenta una historia policial de una profesora que se oculta, que debe ocultarse y pide ayuda a sus estudiantes para que la rescaten. Por otro lado, otra pieza es un cortometraje animado, que es lo que vamos a ver en un ratito. Por otro lado, que también el cortometraje también tiene un guión original. Por otro lado, otra pieza es la web lúdica. Por otro lado, hay textos teóricos y ficcionales. Y también hay algunas experiencias realizadas con realidad aumentada y video 360. Bueno, los objetivos son, por un lado, crear un prototipo de material didáctico que pueda ser utilizado en escuelas secundarias, empezando por nuestra escuela secundaria. La Universidad Nacional de Quilmes tiene una escuela secundaria en Espeleta, una escuela técnica secundaria. Entonces la idea es probarlo primero y trabajarlo con los chicos de la escuela secundaria de la UNCI y después también en el ámbito universitario de la universidad, y si por supuesto después quieren tomarlo y trabajarlo en otras universidades, también estará disponible. Otro objetivo es explorar nuevas formas de acercamiento a los contenidos a partir de recorridos por narrativas transmedia, gamificación y tecnologías emergentes. Otro objetivo es facilitar que los estudiantes sean protagonistas y productores de contenidos y expansiones innovadores, pero pasados por el tamiz de la teoría, que es lo que les vamos a enseñar desde la parte de teoría literaria, ¿no? De literatura fantástica. Ese tamiz de pasar por la teoría es lo que les va a aportar una mirada crítica, y luego con eso que han aprendido, la idea nuestra es que ellos puedan distribuir esos contenidos en sus territorios digitales, que no necesariamente son los nuestros, por lo menos en la franja etaria mía, por mí. Otros objetivos es poner en práctica el diseño narrativo transmedia, que nosotros hasta ahora no lo habíamos hecho, y bueno, utilizar técnicas de ludificación en el ámbito de la UNQ para usar eso como puntapié inicial o como inicio para un futuro laboratorio de experimentación en diseños narrativos educativos. Bueno, ¿por qué elegimos un diseño narrativo transmedia para nuestro material? Bueno, en principio porque nos permitía crear un universo contenedor de historias, utilizar además técnicas de juego, lograr lo que se entiende por convergencia, es decir, que el todo sea más satisfactorio que la suma de las partes, y además transitar territorios que son más conocidos tal vez por los estudiantes que por nosotros mismos, ¿no es cierto? Y contribuir en parte a la retención de este público, o a una mayor retención de este público. Formar en lo posible comunidad y que esos estudiantes pasen a ser primero usuarios y después prosumidores, como ocurriría en el caso del fanart o del fanfiction. Bueno, acá viene el universo, el umbral.
Para este proyecto nosotros creamos el universo narrativo Umbral, que abarca diversos contenidos relacionados con la literatura fantástica en sentido amplio. Y a la vez nos da la posibilidad de experimentar con distintos formatos y soportes narrativos para su uso didáctico, ¿no? El conflicto macro del universo Umbral ocurre, pensamos, imaginamos desde el principio de la humanidad. Y es la disputa entre dos grupos que custodian la palabra. Por un lado, los liberorantes, que defienden la polisemia, la proliferación de lecturas, los intercambios, el debate, la crítica, ¿no? Y que custodian los saberes del olvido. Y por otro lado, los deslectantes, que finalmente se terminaron llamando así. Nos peleamos mucho por el nombre, quedó ese. Que son los contrarios, los que ocultan, los que borran los libros, los que quieren ser los únicos portadores del conocimiento y quieren monopolizar el saber. Es el saber que les otorga poder. Bueno, los liberantes se proponen asegurar el acceso al umbral, que es ese estado de pasaje que propone o que da la posibilidad lo fantástico, el mundo fantástico. Y lo hacen a través de la lectura. Es una metáfora de la lectura en realidad. Estos liberantes tienen un sello propio que los identifica, que es la letra L, y los deslectantes que aparecen justamente para confundir, para meter ruido o para ocultar y borrar, van a aparecer identificados en las imágenes, en el corto que vamos a ver, con el efecto glitch, o sea, ruido claro. El escenario en el que se desarrolla, por lo menos esta parte, una de las partes de la historia, esta ficción, es el sur de la provincia de Buenos Aires, el sur del conurbano bonaerense, y otra parte en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos elementos propios, que creo que aparecen aquí mismo, propios de este universo. Los umbrales, el umbral, el pasaje a otra dimensión, que se manifiestan cuando alguien entra en un estado particular que está posibilitado por la lectura. Es un concepto que nosotros tomamos de Cortázar, pero en realidad es un concepto que atraviesa toda la literatura fantástica, ¿no? Por lo menos cierta concepción de la literatura fantástica, me parece que es la que estamos más habituados, la que más conocemos. Por otro lado, otro concepto que está presente es la red de bibliotecas, que es donde se nuclean los liberantes y los deslectantes y donde además suelen aparecer estos umbrales, estas posibilidades de pasaje. Bueno, ya dijimos entonces otro de los elementos presentes en el proyecto son el conjunto de la literatura fantástica y el estado del umbral como una posibilidad que da la lectura, ¿no? Una posibilidad de apertura que da la lectura. En este universo encontramos un sitio web que recorre el Colegio Mariano Acosta y los acontecimientos que van a ocurrir allí. El Colegio Mariano Acosta es el colegio en el que estudió Julio Cortázar. La verdad es que Julio Cortázar fue un poco el motivo que atraviesa todo nuestro tratamiento de la literatura fantástica. Es decir, miramos la literatura fantástica como la mira Julio Cortázar. Bueno, entonces decía que se ingresa, digamos, a este sitio web y este sitio web va a recorrer el colegio Mariano Acosta. Además, hay un cortometraje que expande esa narración involucrando una situación ocurrida años antes durante la mudanza de la antigua Biblioteca Nacional. Y aparece un personaje que es un personaje que está anclado, digamos, y que va y viene entre distintos universos, que es en distintos espacios, que es el personaje de Víctor, que nosotros vamos a ver en el corto como bibliotecario o con otras funciones. Bueno, una más, ¿no? Sí.
Bueno, nosotros hasta ahora desarrollamos 3 interfaces o 3 ventanas, 3 posibilidades del proyecto. Por un lado, el guión de los parques, que es la que llamamos la ventana de origen, y en la que está el espíritu del proyecto, y están además presentes los personajes principales, que se mueven, como decía Marina recién, a través del misterio de una profesora que se oculta y un manuscrito que está perdido. Las otras ventanas desarrolladas van a tomar elementos de este guión y a veces lo van a incorporar, otras veces digamos, lo van a tomar al pie de la letra, otras veces se va a permitir que sean reformulados. Es decir, es como algo maleable, ¿no? Algo que se puede tomar de ahí para hacer, digamos, a partir de ahí expandirlo o tomar caminos que uno decida. El otro elemento es el cortometraje El Umbral, que es donde aparece más específicamente la cuestión fantástica, con elementos como esto que mencionaba hace un ratito, la red de bibliotecas, el efecto glitch, digamos, que señala la presencia de los deslectantes, y el logo de los libros blancos. Es decir, hay algunos de los elementos de este universo que van a aparecer en el cortometraje. Y en tercer lugar, una web lúdica que contiene material didáctico y puzzles para el aprendizaje de recursos narrativos de la literatura fantástica que a nosotros en esta ocasión nos interesaba desarrollar. Trabajamos fundamentalmente con recursos retóricos, figuras retóricas, metáfora y dentro de ellas puntualmente la metalepsis. Un poco porque la metalepsis es ese recurso que nosotros vemos replicado en la dinámica del transmedia. Bueno, lo que nosotros llamamos puesta en abismo, y que es más o menos como para que tengan una idea, nosotros lo tomamos, el ejemplo más representativo es este cuento de Julio Cortázar, que quizás hayan leído muchos, Continuidad de los parques, que es el primer cuento del libro Final del Juego, en el que hay un hombre que se sienta a leer una novela, y en esa novela una pareja planea asesinar a alguien y finalmente ese alguien es el hombre que está leyendo la novela. Entonces, bueno, en eso consiste ejemplificada la metalepsis, ¿no? ¿Esto es para mí? Bueno, aquí aparecen los personajes que van a ver ustedes en el corto, que son personajes que están en el guión y en este caso los van a ver en el corto. El personaje de Ana Zamudio, que es la profesora de literatura, oficial mentora. El personaje de Carolina Conti, que es una alumna muy estudiosa, digamos, que oficia de heroína en esta historia y que es la que además tiene un blog en proceso donde se puede ir a buscar ayuda para la resolución de los trabajos prácticos, para la resolución de los puzzles, por ahora para eso. O para enterarse también un poco de cómo, claro, del devenir de toda nuestra historia, desde cómo se forjó el proyecto hasta lo que pasa dentro de la escuela. Bueno, otro personaje es Víctor, que es el bibliotecario del colegio y oficial de guardián. Y el último personaje es Dante Tamuk, el amigo de Carolina, que oficia como ayudante. Esto dentro de los elementos de la narrativa clásica, ¿no? Ahora vamos a mostrarles cómo se entra al universo del Umbral. Tenemos primero esta interfaz, que es como la hub del universo del Umbral, en la que aparece un plano recortado de la ciudad de Buenos Aires y se señala especialmente el Colegio Mariano Acosta. Cliqueando ahí pasamos directamente a un plano del colegio, que fue digamos, la imagen que utilizamos para dar cuenta de los distintos espacios en los que los estudiantes y las estudiantes van a poder encontrar recursos, cosas para hacer, los puzzles, etc.
ven que este es el plano del colegio original. Ven que está el laboratorio de informática, de tecnologías, el patio de recreo, el taller de escritura, la sala de profesores, la biblioteca y el archivo privado de la biblioteca. Que ahí es donde pasa, digamos, todo lo más interesante. Y bueno, no voy a explicar todos, pero para que tengan una idea, por ejemplo, estos espacios son todos navegables. En cada espacio, como les decía, hay diferentes actividades. Y para dar un ejemplo, me quedo con en el patio de recreo está el blog de Carolina, que mencionó recién Magali, que es muy importante porque tiene muchísima información y es digamos, como la visión de los estudiantes de los temas teóricos que está explicando la profesora Zamudio. Entonces, Carolina lo que hace es, en su blog, vuelve a explicar de manera más adecuada, como más que entiendan mejor ellos, todas las cosas teóricas que explica la profesora en los TPs, y que quizás ella, porque lee mucho, pero los otros chicos quizás no pueden acceder a todo eso. Y en la sala de profesores, por ejemplo, la profesora Zamudio, que se ocultó, está escondida, los chicos no saben bien todavía por qué, les dejó 3 trabajos prácticos. Entonces, si cliqueamos ahí, vamos a aparecer en estos 3 TPs, que es acá donde nosotros pusimos toda la parte pura y dura de teoría, digamos, ¿no? Teoría literaria. En estos 3 TPs es donde explicamos las figuras retóricas como ficciones en miniatura, en el TP2 la caracterización del género fantástico y en el TP3 la metalepsis como estructura narrativa compleja. Estos son los temas teóricos. La idea estos están en 3 TPs explicados toda la teoría, con ejemplos, etc. Pero, ¿qué pasa? Se nos ocurrió que la manera de, entregar a los chicos estos TPs para que los naveguen, digamos, que los estudien con más interés, era hacerlo a través de la codificación. Entonces, utilizamos los puzzles. Los puzzles. Hay 3 puzzles maravillosamente realizados por Cecilia Barat, lo tengo que decir. Después vean lo de Rocío, ¿no? Pero bueno, es un viaje de ida, porque la verdad es que para poder avanzar en esos puzzles tienen que haber leído los textos teóricos, y si no los leyeron no van a poder avanzar, es una maldad total. Pero bueno, esa era la idea, ¿no? Para que no puedan avanzar como una carambola. Y bueno, entonces estos TPs hay 3 puzzles, cada TPs responde a uno de los puzzles. Bueno, y después habíamos dicho que una de las piezas era el corto, el umbral. Bueno, el corto, digamos, fue una experiencia para nosotros muy interesante. Ahí trabajó muchísimo Rocío Muñoz y nos enseñó un montón de cosas. La verdad que estuvo muy, muy lindo, y cosas que nosotros, por ejemplo, a nivel técnico, no podíamos hacer en la universidad, no solo porque no teníamos los elementos, sino porque no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, como este proyecto fue posible a partir de un premio y un subsidio otorgado por Epic Games, que lo único que nos pedía era que usáramos el motor Unreal Engine 4, surgió la idea de hacer, dentro de este universo del umbral, tomar algunos temas que no eran exactamente los que están en el guión ese original, y hacerlo con los metahumans. Los metahumans, muchos de ustedes seguro que los conocen, son unos personajes hiperrealistas que nos proporciona el motor Unreal Engine, y bueno, se trabajó con eso y se hizo un mock-up también facial, y bueno, ahí estas fotos muestran se hizo un mock-up facial y corporal, y luego se trasladó eso, digamos, con actores, ¿no? Y luego se trasladó eso a los metahumans animados. Bueno, y la renderización se hizo toda con Unreal Engine 4, que era la herramienta que teníamos disponible para utilizar. Bueno, seguimos. Bueno, por último ya vemos el corto. La red de bibliotecas. Esta es la parte que estamos, digamos, empezando a transitar ahora. Como este material, como dijimos al principio, fue pensado como un prototipo y con la idea de que sea expandible.
Entonces, algunas de estas expansiones posibles son hacer un trabajo con la red de bibliotecas, en principio la red de bibliotecas con la parte sur del conurbano, Quilmes, Bernal, Espeleta, Lanús, etc. Y por otra parte, la conformación de comunidades a través de la creación de contenidos para las redes sociales. Eso, por ejemplo, habíamos pensado, bueno, poner en cada red social a los personajes y que los estudiantes y las estudiantes digamos, se apropien de esas redes, de esos personajes y alimenten, digamos, el transmedia con los posteos. Y también otra posible expansión que habíamos pensado es que alguien tome la posta, digamos, o los mismos estudiantes que hagan una novela gráfica o una grabación, perdón, un audiovisual, cortometraje, que sea quizás una precuela o una secuela del Umbral. Nosotros ya empezamos a pensar en una precuela, que es esto que se queda acá abajo, que son unos posibles escenarios del Umbral en la época de las cavernas, que pensábamos que el Umbral había empezado, el estado del Umbral había empezado ya desde ahí, cuando el primer hombre o la primera mujer comenzó a dibujar, ¿no? A hacer arte, y en el momento en que apareció el arte, un rayo de sol, no sé qué luz, digamos, traspasó un orificio de la caverna y se produjo el estado del Umbral, que es este estado, digamos, en que se entra en lo fantástico. Entonces decíamos que bueno, estaría bueno hacer una precuela, que en realidad esto existe desde ese momento, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo se va manifestando de diferentes formas. En general, en los libros, eso lo vamos a ver en el corto, ¿no? Los libros son una llave, una clave para entrar al estado del Umbral. Bueno, y para esto son algunas de las experiencias que hicimos con tecnologías inmersivas, todavía muy poquito, digamos, estamos empezando, pero bueno, por ejemplo, hicimos una experiencia con una especie de holograma de Cortázar en realidad aumentada, que por ejemplo, hoy estaba pensando, esto es Cortázar hablando yo, esto ahora nos quedó con la inteligencia artificial, se hace en 2 minutos y digamos, ¿no? Con mucho menos tiempo y bueno, mucho más fácil. Habría que ver entonces ahora que bueno, hay unas nuevas posibilidades, digamos, para que los estudiantes experimenten con nuevas tecnologías, que eso, por ejemplo, se podría hacer de esa manera. Después tenemos, bueno, para resumir, me quería referir un poquito a que es el que a mí me parece más interesante, que es muy sencillo, muy cortito, pero me parece que aporta mucho a la historia, que se nos ocurrió en la biblioteca de la Universidad de Quilmes. Grabamos con una cámara 360 toda la biblioteca, como si pusiéramos la cámara acá en el medio y grabáramos todo esto así. Y pusimos a la profesora Zamudio en un audio diciéndole a los chicos que se estaba ocultando ahí en la Universidad de Quilmes y que les dejaba unas pistas. Entonces lo que hicimos fue en el stitching, cuando se cose, digamos, la edición del 360, pusimos 3 videos de Cortázar muy cortitos, en los que Cortázar, editamos una parte que justo nos venía bien para lo que queríamos decir, y Cortázar medio dice como que hay un manuscrito que él que no se encuentra por ningún lado, que él no sabe dónde está, etc. Hoy lo podríamos hacer hablar a Cortázar. Estos videos que están acá, ven que es en blanco y negro, son esas entrevistas, seguro que muchos de ustedes las vieron, esas entrevistas que hacen en español, como vamos a llamar. Hizo entrevista a todos los escritores. Son entrevistas viejísimas, en blanco y negro. Bueno, esto nosotros tuvimos que buscar un montón para encontrar que Cortázar dijera algo que nos sirviera para el guión, ¿no? Y editarlo. Y bueno, ahora eso, por ejemplo, uno de los chicos que están trabajando acá, Leandro René, que está trabajando con esto, ya nos mostró a Cortázar hablando, ¿no? Hablando de lo que, decime lo que quieras que diga, que lo dice, ¿no? Entonces, bueno, hay que repensar por ahí, o agregar, no sé si repensar, sino agregar. Bueno, y ahora sí, lo más breve que pueda, pero tengo que hacer esto porque si no me voy a sentir mal. Voy a nombrar a todo el equipo. El equipo este es un equipo interdisciplinario, somos en total 10 profesores y profesoras. Hay de educación, de audiovisual, de literatura, de literaria, bueno, es interdisciplinario.
Los integrantes somos, bueno, yo, Adriana Imperatore. Adriana Imperatore es la codirectora de este proyecto junto conmigo. Que se podrían llegar a combinar, ¿sí? Es una charla que probablemente no les dé ninguna respuesta, pero por lo menos va a generar algunas preguntas, ¿sí? Sobre lo que se podría llegar a hacer. Bueno, paso a la presentación. Así que cuando dije de articular estos dos conceptos de videojuegos y educación, me encontré con una complejidad casi catastrófica, ¿no? Por un lado, por todo lo que es la parte teórica, por otro lado, todo lo que es la parte práctica. Yo tuve experiencias con STEAM del lado de la robótica como auxiliar de investigación. Hemos desarrollado ahora hace unos 10 años software para que chicos aprendan robótica en el aula. Y bueno, tuvo cierta repercusión no solo en escuelas de Argentina, sino también en escuelas de Estados Unidos, Francia, Indonesia, etc. Entonces dije, bueno, ok, si bien robótica es una de mis pasiones, pues videojuegos terminó siendo mi pasión mayor, pero dije, bueno, ¿cómo poder de alguna forma articular toda esta complejidad, todo el tema, digamos, todo el tema teórico, práctico? Porque si bien tuve ciertas experiencias con educación, digamos, no es que soy docente al menos de la primaria, la secundaria, he dado clases, talleres, pero digamos no es mi día a día. Entonces dije, bueno, ¿cómo darle un poquito de orden a todo esto? Entonces dije, bueno, había un montón de marcos, un montón de palabras. Después, de hecho, agarraba y decía, bueno, ok, tengo que dar una charla en STEAM Nexum. Y digo, bueno, STEAM, sí, bueno, ya todos sabemos, ciencia, tecnología. Y después ahí empecé a encontrarme con no con un problema, sino con un desafío, con una fricción el tema de cómo poder transmitir STEAM a docentes, ¿no? Entonces dije, ¿cuál puede ser la primera fricción? Lo que me empezó a hacer un poco de ruido es el tema de que STEAM habla de sustantivos, ¿sí? Ciencia, tecnología, arte. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si hago una correspondencia distinta pero con verbos, ¿no? Por ahí el verbo uno lo tiene más internalizado, ¿no? Con el hacer, y puede llegar a ser alguna forma de simplificar esto. Entonces dije, bueno, vamos a pensar que yo no sé absolutamente nada de educación y digo, bueno, ¿cómo sería una escuela? Al menos, ¿cómo yo me lo imagino? ¿Sí? Entonces, y que tenga que ver obviamente con este concepto de STEAM. Entonces pensé en 3 verbos, ¿sí? O al menos esto, digamos, es una opinión, ¿sí? El primer verbo sería descubrir, ¿no? Nosotros en la escuela descubrimos cosas, descubrimos el mundo, de alguna forma nos embebemos de conocimiento que es de la humanidad y de a poquito vamos haciendo algo con esto. Entonces, pensemos en estos verbos, pues todo el plan de estudios, toda la parte ministerial, todo eso, bueno, pero en estos 3 verbos, ¿sí? Después el otro verbo tiene que ser el crear, ¿sí? O sea, uno puede de alguna forma ver patrones, cosas que se repiten en el mundo, ¿no? Adquirir conocimiento, pero también está bueno la transformación, ¿no? El poder unir puntos de diferentes dominios para poder elaborar algo que tenga un sentido al menos nuevo o derivado de. ¿Sí? Y después el otro verbo también, que muchas veces la escuela también suple algunas funciones, es el tema del cuidar, ¿sí? Entonces ya podemos empezar de alguna forma a establecer un marco, ¿no? Descubrir, crear, cuidar, ¿sí? El tema es qué, ¿no? Entonces vamos a empezar a ir un poco más específico, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Yo me imagino como si fuese una matriz, ¿no? Entonces digo, bueno, por un lado descubro cosas mías, creo cosas que a mí me signifiquen, cuido cosas, me cuido, ¿sí? Todo lo que es, bueno, educación física, nutrición, todas esas disciplinas. Bueno, y después por otro lado el entorno. El entorno no necesariamente hace referencia a un lugar, sino también a las personas, ¿no? Un ambiente, ¿sí? Entonces descubro cosas de mi entorno, descubro cosas mías, creo cosas para mí, creo cosas para mi entorno, ¿no? Entonces, para mí la educación al menos debería ir por estas líneas. Después, bueno, se puede pensar ya en cómo articular, bueno, con, no sé, conceptos tipo taxonomía de Bloom o ir más específico con las competencias, qué significa descubrir, crear y cuáles serían los saberes que yo tendría que descubrir, crear
en relación a los años, ¿no? No es lo mismo claramente una persona de primaria que secundaria o que está en la universidad o, bueno, o haciendo un doctorado, ¿no? Todo lo que es ciencia justamente tiene mucho descubrimiento, todo lo que es tecnología tiene descubrimiento, pero también tiene su parte de crear y tiene también un propósito, o al menos debería tener un propósito, ¿no? Si yo con la tecnología hago un mundo, digamos, peor que como estaba antes, sí, no estoy evolucionando, ¿sí? Entonces siempre en pos de lo positivo. Entonces, descubrir todo lo que tenga que ver con la persona, identidad, descubrir vocación, descubrir, no sé, cuándo trabajo mejor, cuándo soy más productivo, cuándo no, por qué, ¿sí? Descubrir también lo que yo puedo hacer, ¿sí? Y también lo que tengo permitido hacer. Entonces, una cosa es el tema de las capacidades, otra cosa tiene que ver ya quizás más con la educación cívica, ¿no? Con las reglas, descubrir sentimientos, descubrir también el lenguaje, ¿sí? El lenguaje no solo el mío, también como yo entiendo las cosas, ¿sí? Sino también como otros las entienden, y de esa forma poder utilizar mejor la empatía, por ejemplo, ¿no? Y después, bueno, preguntas del entorno, yo puse algunos ejemplos representativos, la idea sería agrandar la lista, ¿no? ¿Por qué me tengo que poner protector solar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Bueno, hay una... 4 facultades de la UBAC que auspician y tienen docentes. Imagínense todo lo que he tenido que leer de filosofía, de todo. Epistemología, se las regalo. Pero no es la epistemología divertida de Lelutier, es otra. Un poco más aburrida. Pero la idea es que esto me dio a mí acceso a un montón de gente especializada incluso en producción visual, producción cinematográfica, un montón de diseño. Entonces, gracias a la colaboración de todos los docentes sobre cómo socializar la ciencia, la tecnología y hacer este tipo de interfaces, es que sale un prototipo original, y al cual lo llamamos Museo Virtual STEAM. La estética de este museo fue diseñada con el auspicio de gente muy capacitada, ¿no? Y yo como alumna, que aprendí un montón de cosas sobre colores, dispositivos, de experiencias STEAM, con la idea de que algunas gratuitas y otras no, estas experiencias STEAM uno las vaya recorriendo estas imágenes, vea sus capacidades, a quién le puede servir o no, y si le atraen, poder aplicarlas y poder solicitar ayuda a empresas, a docentes, a la misma sociedad científica argentina para organizar una experiencia STEAM similar y adaptada a una nueva entidad. Por eso, desde ya las chicas de Quilmes las vamos a invitar también a hacer su cápsula. En ese contexto sale un diseño de este prototipo que creo que acá largamos, ¿no? Bueno, los dejo con Cecilia, que junto con Martín son los genios que han ayudado. ¿Cómo se llamaba el otro chico que ya se recibió? Sergio y Sofía, Sergio ya se recibió, que también han colaborado con todo lo que es la formación de base de datos, Sergio con la parte de minería de datos, que a partir de esto, para hacer ciencias de datos, de toda la actividad del museo y de los resultados de las cápsulas. Bueno, los dejo con uno de mis pichones, Cecilia. Gracias, Dani. Buenas tardes, estoy un poco en la voz tomada. Gracias por tu generosidad, siempre nos acompañó en esta experiencia de poder trabajar en la tesis también, y es súper agradable trabajar con Dani y crecemos mucho, digamos, en todo el conocimiento. El prototipo, digamos, diseñado por Daniela, fue basado, digamos, en poder mostrar o publicar los eventos STEAM encapsulados en un concepto que es cápsulas, ¿sí? En esas cápsulas, llamamos cápsulas dentro de la plataforma, en esas cápsulas se guardan la documentación de esa actividad, donde después, a través de la plataforma vía web, que ahora vamos a comentar un poquito más, se puede acceder a esas actividades y poder abordar y bajar el material, tanto para el alumno o para el docente que quiera, digamos, hacer esa actividad. La idea del Museo Virtual STEAM es una herramienta, digamos, de tecnología que pueda acercar toda esta información, o sea, esta cosa de no pasarnos por mail o por WhatsApp y demás, sino acceder a una plataforma que pueda integrar, digamos, todo el material y poder tener todo juntito esa información. Desde ese concepto, bueno, dentro de la plataforma se identifican con cápsulas
es una navegación es sencilla, la idea es, como decía Dani, pensar en los colores, en la dinámica, digamos, que sea intuitiva, como toda aplicación que uno como diseño, digamos, trata de abordar, obviamente desde la experiencia del usuario y de la interfaz, digamos, del usuario. Dentro de esta plataforma se van a agregar esas cápsulas y se van a organizar en calendarios, inclusive, donde esos calendarios van a publicar esos eventos para poder saber de antemano, decir, bueno, qué eventos hay en los próximos días, en los próximos meses, y uno poder participar o querer tener una invitación para colaborar dentro de esa actividad como docente, como institución, ¿sí? Uno puede ofrecer esa colaboración también. Bueno, acá les muestro unas pantallas, digamos, del prototipo, ¿sí? Les dejo, digamos, esta presentación para que tengan en cuenta, digamos, que puede ser accedida desde cualquier navegador que tiene notificaciones, y ahora vamos a abordar un poquito más cuál es el agregado, digamos, de facilidad de herramienta tecnológica, que desde nuestro humilde aporte, la idea es poder ayudar, digamos, en los conceptos que mencionó Gilda, en ese contexto tan complicado, el acceso a la tecnología y demás. Entonces pensábamos a ver cómo podemos hacer llegar esta información a ese contexto, ¿no? A ese grupo, digamos, de alumnos o docentes que se imposibilitan de poder llegar a la tecnología o poder hacer las actividades. Como mencionó Gilda en su momento, nos basamos en un ciclo de vida. O sea, todo desarrollo del software tiene su ciclo de vida como desarrollo de software en sí, cuando uno le agrega una funcionalidad nueva o un cambio en la funcionalidad existente. En este caso, nosotros hablamos del ciclo de vida a nivel de la cápsula, ¿sí? No del desarrollo de la plataforma, sino de la cápsula, cómo llega desde su inicio, como lo comentó Gilda, desde juntarse, digamos, con los distintos docentes y proponer actividades, y proponer a ver qué materiales se van a usar y demás. Bueno, todo ese conjunto de información, de alguna manera, tiene que llegar a la plataforma para que después la podamos publicar y se pueda acceder para poder explotarla, ¿no? Que la idea es que todo el mundo, mientras más yo propongo una actividad, y si esa actividad se hizo en distintos colegios, en distintas instituciones, en distintos lugares del país, quiere decir que está dando resultados, ¿no? Bien, ese ciclo de vida, bueno, como mencionó Gilda en su momento, pasa por un análisis y planeamiento del contenido educativo de esa actividad, luego pasa a un modelado e implementación de cómo lo vamos a plasmar dentro de la plataforma para que después la podamos acceder, y después cómo ejecutarla, cómo entrar a ese evento, bajar el material didáctico, poder ver los instructivos de cada actividad y demás. Quiero aclarar que el material didáctico va a haber cápsulas, que hasta ahora no nos ha tocado, pero hay cápsulas de acceso restringido. Entonces uno en este museo lo que hace es visibilizar la parte externa de la cápsula en la medida que el autor de la cápsula desee visibilizar. Digo porque hay algunas experiencias que tienen copyright, por decirlo de alguna forma, y hay materiales que uno no los puede facilitar. Entonces ahí nosotros usamos el museo como una entidad de conexión o interconexión con la empresa que provea el material o que desee efectivizar la cápsula en algún lugar. ¿Sí? Quería aclarar esto. No, está perfecto, está perfecto. No presentamos ninguna información que no sea válida, digamos, que esté autorizada, ¿no? Y que sea un medio de conexión, como dice Dani. Dentro de este ciclo de vida se diseñó, digamos, estamos en un proceso, digamos, de análisis para poder mejorar, digamos, la comunicación. O sea, la idea es que un docente propone una actividad y digo, bueno, yo se lo quiero dar a Daniela, a ver cómo lo publico en la plataforma para que pueda llegar a otros docentes. Bueno, entonces se armó este ciclo de vida donde tiene el análisis y planeamiento, el modelado y la ejecución y monitoreo. Ahora, desde el aporte un poquito más desde la tecnología, sumado a lo que decía Gilda, para poder llegar a esos lugares y actividades en contextos extremos, nos hacemos foco en STEAM extremo, que lo mencionó Gil, donde se tiene que evaluar, digamos, cuáles son las expectativas del usuario o el stakeholder, los desafíos que hay que afrontar. Por ejemplo, no sé, no tienen una computadora o dos computadores o muchos alumnos, o sea, empezar a conocer un poquito, digamos, ese entorno donde se va a trabajar,
evaluar el contexto y sus variables, analizar la tecnología a utilizar, a ver qué se necesita, y crear el plan de acción. Por supuesto que ese plan de acción va a tener un consenso. Uno lo propone, el docente lo propone, y en el equipo, digamos, se puede consensuar a ver cómo es mejor, digamos, tener todos los materiales unidos, si hay videos, si hay imágenes, si hay archivos PDF, Word, instructivos. Si hay placas Arduino, o si de pronto hay que comprar algún material, o si hay una empresa que los provea. Por ejemplo, Siemens suele tener este tipo de planes, Bayer suele tener, algunos bancos proveen materiales y se las dan a algunos docentes, y los docentes dicen, bueno, voy a hacer una actividad o no sé qué actividad hacer. Se contacta, se arma la cápsula, se arma una actividad de STEAM en base a ese material que lo tienen a veces arrumbado, que nos ha pasado en algunos lugares encontrar materiales y los docentes no están capacitados. Entonces hay que contactarlos con una empresa, con técnicos, con gente que sepa armar una cápsula STEAM, o sea, una experiencia pedagógica a veces modificada, a veces no, con esos materiales. Entonces, por eso es un ciclo de vida, porque no todas las cápsulas nacen igual, todas las experiencias. Sí. Inclusive quería agregar que la plataforma tiene distintos perfiles para poder ingresar o ver la información. Un perfil desde el lado docente, un perfil del lado institucional, una entidad, y el perfil del lado del alumno. Los chicos, como conocimos ahora en las charlas anteriores, están muy con la tecnología, muy no tanto del papel o del libro, digamos, y el hecho de bajar un instructivo, un PDF, ampliar, hacer zoom y mirar el instructivo, para ellos son como más entretenidos, así que también desde el alumno también puede acceder a la plataforma. Bien, lo que estamos, trabajando junto con Martín, toda la parte de programación, digamos, Martín ahí aportando su conocimiento, es, por un lado tenemos las aplicaciones nativas, que son aplicaciones desarrolladas exclusivamente para ciertos operativos, ciertos sistemas operativos para aplicaciones mobile, donde en su performance son mejores, digamos, en contenido y en resolver las situaciones o las funcionalidades, porque están específicamente preparadas para ese sistema operativo. Por ejemplo, ya sea para Android o para iPhone, por ejemplo, o Samsung, cualquier, digamos, celular, dispositivo. Estoy mencionando marcas, pero puede ser cualquiera. Me perdonas. Dentro de las que son nativas, bueno, acá puse para tener en cuenta, son desarrollo específico para sistemas operativos, mejor uso de los recursos del dispositivo, implementar características y funcionalidades personalizadas, algo específico, y mayor costo, tiene un mayor costo y tiempo de desarrollo, porque es algo muy específico. Para no entrar mucho en la parte técnica, les hice este resumen. Ahora bien, por otro lado están las aplicaciones web, ¿sí?, que están diseñadas, o sea, directamente se accede desde un link, ¿sí?, puede ser navegable cualquier navegador, y cualquier sistema operativo la puede, digamos, interpretar a esa página web, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Tiene limitaciones. Por ejemplo, las aplicaciones web nativas pueden controlar los recursos de un dispositivo, no sé, necesita la grabación de voz o necesita los sensores y demás, y puede controlar mejor. En el caso de las aplicaciones web no tienen esos recursos, no pueden acceder a esos recursos. Ahora bien, la tecnología que estamos convirtiendo en la plataforma Museo Virtual STEAM para darle más explotación, digamos, y que se pueda adaptar. Sería lindo en un celular, porque vos accedes a algo que está desarrollado para web, en un celular y se te va la letra por arriba, no ves nada, quedan las letras todas torcidas. Bueno, ahí se necesita una gran idea. Ahí estamos. Primero, las aplicaciones web ya trabajan con una característica ya de base en cualquier programación, en todo lo que es responsive, o sea, todas las aplicaciones web se adaptan a la pantalla, digamos, del dispositivo. Pero lo que le estamos agregando a la plataforma hoy en día es el concepto, digamos, la tecnología de web progresivas, que lo que hace es sacar lo mejor, digamos, de las aplicaciones nativas y las aplicaciones web, y mejorar y potenciar, digamos, ese sitio. Por un lado, las aplicaciones nativas tienden a ser más pesadas, y cuando las bajas en un dispositivo tardan, o cuando tenés una nueva actualización tenés que volver a bajar o desinstalar y volver a instalarla. La idea de las aplicaciones web progresivas es más ligera, porque no baja todos los componentes, pero a su vez, a diferencia de las aplicaciones web,
trabaja con memorias en memoria caché, entonces puede bajar toda la información, digamos, que necesita para resolver en el momento. Entonces lo hace más ligero, o sea, no termina siendo una aplicación nativa, pero tampoco una aplicación web, sino que saca un poquito de mejor de las dos y puede explotar, digamos, en el momento. Sí, ahí Martín estuvo haciendo mucho de su magia, se metió de cabeza, no sabía nada de lo que era aplicación web progresiva, pero ella más o menos le dijo lo que necesitábamos y Martín estuvo averiguando. Y no es tan trivial adaptar una aplicación web a una aplicación web progresiva, porque hay que tener en cuenta que tenemos base de datos, una estética, un tamaño distinto, velocidades distintas. Además, como Martín descubrió, después cuando te reconectas, ¿qué pasa? Entonces, ahora creo que estamos trabajando en la reconexión y la subida a base, ¿no? ¿En el ABM? Los ABM, pero no, lo que hace el Service Worker es trabajar como intermediario entre la aplicación y la red, ¿no? Entonces te permite, en caso de la conectividad, perder el servicio, ¿no? Seguir teniendo el acceso al sitio, o la aparente acceso al sitio que te da el Service Worker, te da las páginas que están almacenadas en el memoria caché. Claro, bueno, no está trabajando directamente contra la web. Entonces, casos como el de Casira hubiera estado bueno porque requiere menos conectividad. Te conectas cada tanto, haces lo tuyo localmente y después recién impactas. El principal objetivo también de la plataforma y agregarle, digamos, estas características es que cuando se está en el momento de una actividad y demás y se pierde conexión y demás, bueno, poder tener el material igual, conservar en el momento y no perder esa clase o esa actividad, entonces tratar de cubrir y no que si nos quedamos sin internet no tenemos la información y demás. Entonces la idea es mejorar un poquito ese punto, digamos, débil a nivel de un contexto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la principal característica, digamos, trabajar sin conexión y trabajar con memoria caché para poder bajar el contenido, que bajaron la aplicación o que tienen la aplicación y se enteran de esas nuevas cápsulas que hay para poder visitar o poder realizar esas actividades. Así se acuerdan de nosotros y en la lista de las 300.000 notificaciones también vamos a estar nosotros. Que a veces le sacamos, no notificar, pero bueno. Bueno, acá está un print, digamos, de la plataforma. Ya, digamos, no el prototipo, sino ya está la plataforma ya trabajando y diseñándose un buen porcentaje. Y, bueno, una imagen, digamos, en la PC, una imagen en el dispositivo móvil. Y acá lo que hicimos también con Martín es probar, el modo una offline. vez que tenemos instalado el Service Worker, probar, a ver, desconectate de internet, a ver cómo hacemos. Entonces ya estaba instalada la aplicación y la aplicación siguió, digamos, levantando la información. Digamos, esa era una de las pruebas que queríamos hacer. Pobre Martín, ha levantado tantos problemas que hicimos una FAQ. Con eso le hizo todo. Sí, no, hacer otro. Ahora probá de nuevo, ya sí. Estamos en un proceso de investigación igualmente. Está con su armadura y voy a trabajar. Se pone la armadura y recibe todos los trompazos, pobre Martín. Así que bueno, acá tienen unas pequeñas pantallas de cómo va quedando el sitio. Pero bueno, la idea es que pueda servir para todo lo que es integrar todas las actividades STEAM, que maravillosamente son esas actividades. Bien. Bueno, para cerrar, así ya todo el mundo se puede ir tranquilos y felices, les quiero pasar un pequeño chivo, como se dice, que es que estamos perteneciendo como país a una red internacional de desarrollo y producción de videojuegos, la primera en su tipo y la más amplia, la cual ahora somos 4 países, pero estamos integrando un 5º país. Integramos una universidad de cada uno de los países, el Tecnológico de Monterrey por México, Universidad Militar de Nueva Granada por Colombia, Universidad de Playa Ancha y posiblemente después se sume la USS de parte de Chile, y la Universidad Autónoma de Entre Ríos por parte de Argentina. En esta red internacional, más allá de estar haciendo eventos, de hecho ahora estamos desarrollando uno en conjunto con la India para ver los aspectos sociológicos y los impactos psicológicos desde un punto de vista de esta gente de la India se especializa en estudios sociológicos en distintas áreas y si están especializados
Nosotros estamos haciendo todo un evento internacional desarrollado solo para los aspectos sociológicos y psicológicos de los videojuegos. También estamos haciendo eventos y estamos haciendo un diplomado internacional con validez en los 4 países en forma simultánea, y todos los trabajos finales se hacen junto con un paper científico de publicación. O sea, los chicos experimentan no solamente la parte tecnológica de cómo hacer un videojuego, sino también la parte científica de cómo evaluar, desarrollar y presentar un videojuego. Todos los de los 4 países terminan haciendo una presentación científica y una evaluación científica donde hay un tribunal que evalúa sus papers como si fueran científicos. Así que bueno, si ustedes están interesados pueden contactarse o bien mandarme mail para que yo los pueda introducir y bueno, es totalmente virtual, ¿sí? Así que eso es otra cosa, no hace falta vivir en Entre Ríos ni en Monterrey, y pueden acceder a este diploma. Y bueno, un honor, porque como siempre los disertantes, Sebastián, bueno, hoy no lo tuvimos tanto a Dan hablando, pero las chicas de Quilmes, acá las chicas de la UAI, la gente de Siemens. Muchas gracias a todos por estar acá, prestar la oreja y sigan conectados. Esto va a estar colgado, lo voy a difundir por todos lados y cualquier consulta o contacto que necesiten con cualquiera de los disertantes por cualquier motivo, pueden contactarse a la Sociedad Científica Argentina o bien a mi mail institucional del IEEE, que es Daniela-LDL, por mi apellido López de Luis, ldl@iiccc.org. ¿Sí? Y si no, contactan directamente acá, que la secretaria es una divina persona y nos puede contactar conmigo. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches.